Si llegaste hasta aquí buscando entender por qué a Víctor Jara no lo mataron solo para silenciarlo, sino para borrar lo que representaba, aquí está la respuesta completa, sin atajos ni mitos. Víctor Jara no fue asesinado por error, ni por confusión, ni como consecuencia inevitable del caos de un golpe militar. Fue identificado, separado y eliminado porque encarnaba una idea peligrosa, que la cultura podía organizar conciencia, dignidad y pertenencia colectiva. Y eso, para un régimen que buscaba imponer el miedo como lenguaje único, era intolerable. Para entender por qué Víctor Jara se convirtió en un objetivo prioritario, es necesario retroceder mucho antes del golpe de Estado. Antes incluso de la música. Antes del teatro. Antes de la militancia explícita. Hay que entender qué tipo de hombre fue, de dónde venía y por qué su voz tenía un peso que iba más allá de las canciones. Víctor Jara nació en un entorno rural profundamente marcado por la desigualdad estructural chilena. Hijo de campesinos, conoció desde niño el trabajo duro, la precariedad y la fragilidad de quienes viven al margen de las decisiones políticas. Su infancia no estuvo atravesada por privilegios culturales, sino por carencias materiales. Y eso no lo abandonó nunca. No como trauma, sino como conciencia. Cuando más tarde accedió a la educación artística, no lo hizo para escapar de ese origen, sino para volver a él con herramientas nuevas. Su relación con el arte nunca fue ornamental. Nunca concibió la música ni el teatro como entretenimiento neutral. Para él, el arte era un lenguaje político en el sentido más profundo, una forma de nombrar lo que otros preferían dejar sin palabras. Ese enfoque lo distingue de muchos artistas comprometidos. Víctor Jara no hablaba sobre el pueblo desde una posición elevada. Hablaba desde el pueblo. No como vocero designado, sino como alguien que compartía códigos, dolores y aspiraciones. Y eso genera algo que el poder siempre teme, legitimidad emocional. Durante los años previos al golpe militar en Chile, Víctor Jara se convirtió en una figura central de la nueva canción chilena, un movimiento cultural que articulaba música popular, identidad latinoamericana y conciencia social. Pero reducirlo a ese rótulo sería insuficiente. Jara no era solo un cantante de protesta. Era un articulador cultural. Trabajaba en universidades. Dirigía obras de teatro. Participaba en actos sindicales. Cantaba en poblaciones. Enseñaba. Dialogaba. Su figura estaba presente en múltiples espacios donde la cultura dejaba de ser consumo y se volvía experiencia compartida. Esa transversalidad lo hacía especialmente visible, y especialmente peligroso. Porque Víctor Jara no necesitaba convencer con discursos ideológicos complejos. Su poder residía en algo mucho más simple y más efectivo: hacer comprensible la injusticia. Ponerle rostro. Ponerle voz. Ponerle historia. Cuando cantaba sobre un obrero, ese obrero tenía nombre. Cuando hablaba de tierra, hablaba de personas concretas. Eso transforma la política en algo íntimo. Y lo íntimo moviliza más que cualquier consigna abstracta. En contextos de polarización política extrema, como el que vivía Chile a comienzos de los años 70, ese tipo de figura se vuelve un nodo estratégico. No porque porte armas, sino porque conecta. Y los regímenes autoritarios entienden muy bien una cosa: eliminar líderes militares puede desorganizar estructuras, pero eliminar símbolos culturales puede desorganizar identidades. Por eso, cuando se produjo el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet en septiembre de 1973, la represión no se dirigió únicamente a dirigentes políticos o militantes armados. Se dirigió también, y de forma muy consciente, a figuras culturales capaces de sostener un relato alternativo. Víctor Jara estaba en esa lista, aunque no existiera un documento formal que lo enumerara. El golpe no fue solo una toma del poder institucional. Fue un proyecto de reordenamiento simbólico. Cambiar el sistema político requería también cambiar el imaginario colectivo. Y para eso, había que destruir referentes. No bastaba con prohibir canciones. Había que quebrar a quienes las encarnaban. Víctor Jara representaba una síntesis incómoda para el nuevo régimen. Era popular, pero no banal. Era político, pero no armado. Era conocido, pero cercano. Era respetado, pero no temido, todavía. Esa combinación lo volvía especialmente subversivo. A diferencia de otros artistas, Jara no podía exiliarse fácilmente, sin perder sentido. Su obra estaba profundamente anclada al territorio, a la experiencia chilena concreta. Sacarlo del país habría sido neutralizar una parte de su potencia, sí, pero dejarlo vivo significaba permitir que siguiera siendo un símbolo. Y los símbolos sobreviven incluso en la clandestinidad. Por eso, tras el golpe,
su detención no fue accidental. Fue consecuencia directa de su visibilidad previa. Víctor Jara fue arrestado en la Universidad Técnica del Estado, un espacio que ya había sido identificado como foco de actividad cultural y política. No fue confundido con otro. Fue reconocido. Desde ese momento, su condición cambió. De detenido más pasó a detenido ejemplar. Los testimonios posteriores, de sobrevivientes, de investigadores, de procesos judiciales, coinciden en algo esencial. La violencia ejercida contra Víctor Jara tuvo una carga simbólica extrema. No se trató solo de neutralizarlo físicamente. Se buscó humillarlo, quebrarlo, destruir aquello que lo definía como artista y como referente. Ese punto es crucial para entender su asesinato. Porque no se trató de una ejecución rápida destinada a eliminar un riesgo operativo. Fue un castigo prolongado, diseñado para enviar un mensaje. No solo a él, sino a todos los que veían en su figura una posibilidad de resistencia cultural. El mensaje era claro. La cultura comprometida sería castigada. La voz popular sería mutilada. La identidad colectiva sería reprimida. Víctor Jara fue asesinado, pero el intento no era solo matarlo. Era desactivar lo que representaba. Convertir su cuerpo en advertencia. Convertir su muerte en frontera. Este primer bloque deja establecido el punto central de toda la historia. Víctor Jara no murió por lo que hizo en secreto, sino por lo que hacía a plena luz del día. Por cantar. Por enseñar. Por representar dignidad en un momento en que el poder necesitaba imponer miedo. Nada de lo que vino después fue casual. El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 no fue un evento caótico sin dirección. Fue una operación planificada que combinó fuerza armada, control territorial y reconfiguración simbólica inmediata. Desde las primeras horas, los centros de poder político, educativo y cultural fueron ocupados. Universidades, radios, teatros, sindicatos y estadios pasaron a ser espacios de control. No solo se buscaba neutralizar resistencia armada, que en muchos casos no existía, sino interrumpir los circuitos donde se producía sentido. En ese contexto, la Universidad Técnica del Estado se convirtió en un objetivo prioritario. Allí trabajaban docentes, artistas y estudiantes vinculados a proyectos culturales y sociales que el nuevo régimen consideraba peligrosos. Víctor Jara estaba allí ese día. No como combatiente. No como dirigente clandestino. Como profesor y creador. Ese dato, que podría parecer menor, fue decisivo, lo colocó exactamente donde la represión estaba mirando. La detención fue masiva y desordenada en apariencia, pero selectiva en su resultado. Miles de personas fueron arrestadas. Sin embargo, no todos los detenidos fueron tratados igual. Desde el inicio, algunos nombres circularon entre los militares. Algunos rostros fueron reconocidos. Algunos cuerpos fueron separados. Víctor Jara fue uno de ellos. El traslado al Estadio Chile, un recinto deportivo convertido en centro de detención improvisado, marcó el comienzo de una etapa distinta. Allí no se buscaba solo retener personas, se buscaba clasificar, intimidar y castigar. El estadio funcionó como un espacio de exhibición del poder, miles de detenidos, vigilados, expuestos, reducidos a números. La lógica era clara, romper la identidad individual para imponer obediencia colectiva. En ese entorno, la presencia de Víctor Jara adquirió una visibilidad inevitable. No por voluntad propia, sino por reconocimiento ajeno. Guardias y oficiales sabían quién era. Otros detenidos lo reconocían. Su nombre circulaba. Su figura destacaba. Y en los sistemas represivos, destacar es peligroso. Los testimonios coinciden en que, desde el inicio, fue objeto de trato diferenciado. No porque hubiera un proceso formal en su contra, sino porque su identidad lo convertía en un símbolo que debía ser neutralizado con especial dureza. La violencia que se ejerció sobre él no fue aleatoria. Fue dirigida. Aquí es importante detenerse en una precisión esencial. Cuando se habla de tortura y asesinato en este contexto, no se trata de episodios descontrolados cometidos por individuos aislados. Se trata de prácticas sistemáticas, toleradas y, en muchos casos, incentivadas como parte de un método. El objetivo no era solo obtener información, que Víctor Jara no tenía, sino destruir moralmente a figuras que encarnaban una narrativa alternativa. En ese sentido, la violencia contra Víctor Jara tuvo un carácter pedagógico para el régimen. Era una lección. Un mensaje interno y externo. Interno, para los propios militares, había que ir hasta el final. Externo, para la sociedad, nadie estaba a salvo si representaba una idea incompatible con el nuevo orden.
Los relatos de sobrevivientes describen un ambiente de humillación constante. Gritos, golpes, amenazas, simulacros de ejecución. En ese clima, la figura de Jara fue sometida a un proceso de degradación deliberada. No bastaba con callarlo. Había que quitarle aquello que lo hacía reconocible. La violencia simbólica alcanzó niveles extremos. Se atacó su cuerpo, pero también su identidad como artista. No por sadismo individual, sino por una lógica clara. Si la música había sido su herramienta, esa herramienta debía ser destruida. El mensaje no podía ser más explícito. Aún así, y esto resulta crucial para entender por qué su figura sobrevivió a la represión, Víctor Jara no dejó de ser Víctor Jara en ese espacio. Testimonios coinciden en que mantuvo una actitud de dignidad serena, de cuidado hacia otros detenidos, de presencia humana en medio del terror. No porque no tuviera miedo, sino porque comprendía el sentido de lo que estaba ocurriendo. En los regímenes represivos, el miedo no es solo una emoción, es una tecnología de control. Se administra, se dosifica, se exhibe. Y Víctor Jara entendía que su comportamiento tenía un efecto más allá de su propia supervivencia. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, era observado por otros detenidos. Su sola presencia era un acto de resistencia pasiva. Ese es uno de los motivos por los que su asesinato fue inevitable dentro de esa lógica. No porque representara un peligro operativo, sino porque seguía representando algo incluso detenido. Mientras estuviera vivo, seguía siendo un referente. Y eso era exactamente lo que el régimen no podía permitir. La decisión de matarlo no fue fruto de un arrebato. Fue la culminación de un proceso. Un punto final cuidadosamente construido para cerrar un significado. La ejecución buscaba producir un efecto duradero, que su nombre quedara asociado al miedo, no a la esperanza. Pero aquí aparece la gran paradoja que atraviesa toda esta historia. Al intentar borrar lo que Víctor Jara representaba, el régimen terminó fijándolo para siempre en la memoria colectiva. La violencia extrema no destruyó el símbolo. Lo solidificó. Este bloque muestra el momento en que la represión deja de ser abstracta y se vuelve personal, dirigida, ejemplarizante. El punto en que el Estado decide que no basta con gobernar, hay que redefinir lo decible, lo cantable, lo pensable. Y para eso, hay que eliminar a quienes encarnan esas posibilidades. En los días que siguieron a su detención, Víctor Jara dejó de ser simplemente un prisionero político más. Dentro del Estadio Chile, su figura fue transformándose en algo que el propio régimen ya no podía controlar del todo. No por actos heroicos visibles ni por discursos públicos, eso era imposible en ese contexto, sino por algo mucho más inquietante para un sistema represivo, su sola existencia seguía produciendo sentido. En los centros de detención masiva, la lógica es siempre la misma: anonimizar, fragmentar, aislar. Convertir a las personas en números, en cuerpos intercambiables, en presencias sin historia. Pero con Víctor Jara ese mecanismo falló desde el inicio. Su nombre circulaba. Su rostro era reconocido. Su trayectoria era conocida tanto por detenidos como por custodios. Y cuando la identidad no puede disolverse, la represión suele escalar. Los testimonios coinciden en que, a medida que pasaban las horas, el trato hacia él se volvió cada vez más violento y específico. No se trataba de interrogatorios orientados a obtener información concreta. Víctor Jara no era un cuadro militar ni un dirigente clandestino con redes operativas. El objetivo era otro: quebrarlo públicamente, destruir la coherencia entre lo que había representado y lo que ahora era obligado a vivir. Ese tipo de violencia tiene una lógica precisa. No busca solo el dolor físico. Busca la humillación, la deshumanización, la negación del sentido previo de una vida. En el caso de Víctor Jara, esa negación estaba dirigida a su condición de artista y referente cultural. El régimen no necesitaba demostrar que podía matarlo. Necesitaba demostrar que podía despojarlo de significado antes de hacerlo. Los relatos de sobrevivientes describen un ambiente donde la crueldad era utilizada como lenguaje. Golpes, burlas, amenazas explícitas. No como excesos individuales aislados, sino como parte de una atmósfera sistemática. En ese contexto, la figura de Jara fue utilizada como ejemplo. No porque hubiera un documento que lo ordenara, sino porque su valor simbólico lo convertía en un objetivo evidente. Aquí es importante subrayar algo esencial para no caer en simplificaciones. La violencia contra Víctor Jara no fue un accidente dentro del horror general. Fue una elección dentro de un marco represivo que entendía perfectamente el poder de los símbolos culturales.
El régimen sabía que matar a un artista popular tenía un impacto distinto al de ejecutar a un militante anónimo. Era un mensaje amplificado. La forma en que fue asesinado refuerza esa lectura. No se trató de una ejecución discreta ni inmediata. Fue un proceso de desgaste, de exposición al miedo, de violencia reiterada. El cuerpo se convirtió en territorio donde el poder escribía su advertencia. Y ese detalle es clave. El cuerpo de Víctor Jara fue utilizado como soporte simbólico. Tras su muerte, el intento de borrado continuó. Su cuerpo fue abandonado, tratado como desecho, en un gesto que buscaba negar incluso la dignidad del duelo. No hubo ceremonia. No hubo reconocimiento. El objetivo era que desapareciera sin dejar rastro, como tantos otros. Pero ese intento fracasó. Porque los cuerpos también hablan. Y cuando un cuerpo aparece con signos evidentes de violencia extrema, la negación se vuelve imposible. La brutalidad deja huella. Y esa huella se transforma en evidencia histórica, incluso cuando el poder intenta silenciarla. La noticia de su asesinato se difundió primero de forma fragmentaria, casi clandestina. No hubo comunicados oficiales detallados. No hubo explicación pública. Solo rumores, confirmaciones parciales, testimonios que se iban encontrando en el exilio, en la prensa internacional, en la memoria de los sobrevivientes. Pero esa fragmentación no diluyó el impacto. Lo multiplicó. Víctor Jara pasó, en cuestión de días, de ser un artista detenido a convertirse en símbolo de la violencia del régimen. No por una estrategia comunicacional opositora, que en ese momento era casi inexistente, sino por la propia desmesura del crimen. El intento de borrar su figura terminó produciendo el efecto contrario, fijarla para siempre. Su asesinato no fue solo la eliminación de una persona. Fue la exposición de una lógica represiva que no podía tolerar la existencia de una cultura con raíces populares y proyección política. Al matarlo, el régimen dejó claro que no había espacio para la neutralidad cultural. El arte también era un campo de batalla. Ese mensaje fue entendido dentro y fuera de Chile. En el exilio, la figura de Víctor Jara comenzó a circular como emblema. Sus canciones, prohibidas en su país, se difundieron en otros territorios. Su nombre se convirtió en consigna, en memoria, en denuncia. El intento de silenciarlo produjo una amplificación inesperada. Desde una perspectiva histórica, este punto es fundamental. Los regímenes autoritarios suelen subestimar el poder de la memoria cultural. Creen que eliminando al portador eliminan el mensaje. Pero en muchos casos ocurre lo contrario. El mensaje se independiza del cuerpo y se vuelve más difícil de controlar. Víctor Jara ya no estaba, pero su ausencia hablaba. Su muerte se convirtió en prueba, en referencia, en límite moral. Y ese límite no podía ser deshecho con decretos ni con censura. Este bloque muestra el núcleo más oscuro de la historia, el momento en que el poder decide no solo gobernar, sino reescribir el sentido mismo de la cultura, utilizando la violencia como herramienta pedagógica. Y también muestra el punto exacto en que esa estrategia fracasa, porque al destruir al hombre, consagra al símbolo. La muerte de Víctor Jara no cerró una historia. La abrió. Y lo hizo en un terreno que el régimen militar chileno no podía dominar del todo. El exterior, el exilio, la circulación cultural más allá de las fronteras. Lo que se intentó borrar dentro del país comenzó a multiplicarse fuera de él, impulsado por una combinación poderosa de indignación, memoria y necesidad de sentido. En los primeros meses tras el golpe, Chile se convirtió en un espacio de silencio forzado. La censura no era solo legal, era atmosférica. Canciones prohibidas, libros retirados, nombres borrados de programas académicos y culturales. En ese contexto, la figura de Víctor Jara fue empujada deliberadamente a la inexistencia oficial. No se lo mencionaba. No se lo nombraba. No se lo explicaba. El objetivo era que su recuerdo se diluyera en el miedo cotidiano. Pero el silencio interno tuvo un efecto colateral decisivo. Desplazó la memoria hacia afuera. Miles de chilenos partieron al exilio. Artistas, estudiantes, docentes, trabajadores, militantes. Y con ellos viajaron historias, canciones, nombres. Víctor Jara comenzó a circular en esos relatos como algo más que una víctima. Se convirtió en prueba viviente, aunque ya no estuviera vivo, de la naturaleza del régimen. Su asesinato ofrecía una narrativa clara, difícil de relativizar, incluso para quienes intentaban justificar el golpe en términos geopolíticos. En Europa, en América Latina, en espacios culturales y políticos, su nombre empezó a aparecer asociado a algo muy específico, la persecución de la cultura como amenaza.
No era un combatiente muerto en un enfrentamiento armado. Era un artista asesinado por lo que cantaba y por a quien le cantaba. Esa distinción resultó crucial para comprender el alcance de la represión. Las canciones de Víctor Jara, prohibidas en Chile, comenzaron a difundirse en grabaciones clandestinas, recitales solidarios, encuentros políticos y culturales en el extranjero. En muchos casos, eran interpretadas por otros artistas, traducidas, adaptadas, resignificadas. No como reemplazo, sino como continuidad. La voz que se había intentado apagar reaparecía multiplicada. Ese proceso tuvo una consecuencia profunda. Víctor Jara dejó de ser solo un artista chileno y se convirtió en un símbolo latinoamericano y global. Su historia condensaba una experiencia compartida por muchos países bajo dictaduras militares, la eliminación física de quienes encarnaban una cultura crítica y popular. Su nombre comenzó a aparecer junto a otros referentes de la represión continental, pero con una particularidad: su vínculo directo con la música y el arte lo hacía especialmente accesible. Mientras tanto, dentro de Chile, la memoria se mantenía en estado latente. No podía expresarse abiertamente, pero tampoco desaparecía. Sus canciones seguían circulando en espacios privados, en susurros, en reuniones íntimas. No como gesto heroico, sino como acto cotidiano de resistencia mínima. Escuchar a Víctor Jara se convirtió en un gesto de reconocimiento mutuo entre quienes compartían una experiencia de pérdida y represión. Ese doble movimiento, expansión internacional y conservación íntima, es clave para entender por qué el intento de borrado fracasó. El régimen podía controlar emisoras, teatros y universidades, pero no podía controlar la memoria afectiva. Y cuando esa memoria se conecta con una narrativa de injusticia clara, se vuelve especialmente resistente. Con el paso de los años, la figura de Víctor Jara fue adquiriendo un estatuto casi pedagógico en el exterior. Su historia se contaba no solo como tragedia individual, sino como ejemplo de cómo operan los regímenes autoritarios cuando perciben una amenaza cultural. Su asesinato se convirtió en caso de estudio, en referencia obligada para hablar de censura, represión y violencia simbólica. Paradójicamente, cuanto más tiempo pasaba, más evidente se volvía el error estratégico del régimen. Al asesinar a Víctor Jara, no solo no habían eliminado su influencia, la habían internacionalizado. La figura que antes actuaba principalmente en el ámbito chileno ahora era conocida y citada en múltiples idiomas y contextos. El símbolo había escapado definitivamente al control estatal. Este proceso también transformó la recepción de su obra. Las canciones dejaron de ser solo testimonios de una época específica y comenzaron a leerse como expresiones universales de dignidad, pérdida y resistencia. Ese desplazamiento permitió que nuevas generaciones, incluso sin vínculo directo con Chile, encontraran en su música algo propio. Con el retorno gradual de la democracia, la figura de Víctor Jara volvió a aparecer en el espacio público chileno. Pero ya no era solo un artista recuperado. Era una ausencia presente, una herida abierta que obligaba a revisar el pasado. Su nombre reapareció en homenajes, investigaciones judiciales, actos de memoria. No como nostalgia, sino como interpelación. Sin embargo, ese regreso no fue simple ni inmediato. La memoria de Víctor Jara incomodaba, porque no permitía relatos suaves de transición. Recordaba que la violencia no había sido abstracta ni necesaria. Había tenido nombres, cuerpos, decisiones concretas. Y eso siempre resulta incómodo para los procesos que buscan cerrar capítulos sin revisar responsabilidades. Este bloque muestra el momento en que la historia deja de pertenecer solo a Chile y se convierte en memoria transnacional. Cuando el intento de borrado fracasa definitivamente y el símbolo se consolida más allá del territorio donde se lo quiso destruir. Pero aún queda una dimensión por explorar. ¿Qué significa hoy Víctor Jara, no solo como víctima del pasado, sino como referencia activa en el presente? Porque las figuras que sobreviven a la represión no lo hacen solo por lo que fueron, sino por lo que siguen diciendo. Con el paso de los años, la figura de Víctor Jara dejó de ser solo un símbolo del exilio y comenzó a ocupar un lugar central en un debate mucho más incómodo, el de la responsabilidad histórica. Porque mientras su nombre se consolidaba como referencia cultural y moral, la pregunta de fondo seguía sin resolverse del todo. ¿Quiénes fueron responsables y qué significa realmente hacer justicia cuando el crimen fue parte de un sistema? Durante décadas, el asesinato de Víctor Jara permaneció envuelto en una combinación de silencio institucional, negación y dilación. No porque faltaran pruebas morales, sino porque sobraban obstáculos políticos y jurídicos. Como en tantos otros casos de violencia estatal,
la transición democrática no trajo una respuesta inmediata. Trajo, en el mejor de los casos, una promesa. La promesa de que algún día habría verdad completa. La promesa de que algún día habría justicia. Pero las promesas, cuando se estiran demasiado, también se desgastan. La memoria de Víctor Jara empezó a funcionar, entonces, en dos planos paralelos. Por un lado, el plano simbólico, homenajes, canciones, murales, actos culturales, reconocimientos internacionales. Por otro, el plano judicial, lento, fragmentado, intermitente. Y esa distancia entre memoria y justicia fue generando una tensión persistente. Porque recordar sin juzgar deja una sensación de incompletitud. Las investigaciones sobre su asesinato avanzaron de forma irregular. Testimonios aparecieron con los años. Documentos se reconstruyeron. Identidades comenzaron a ser señaladas. No como resultado de un impulso estatal firme, sino gracias al trabajo insistente de familiares, abogados, organismos de derechos humanos y periodistas. La verdad no fue entregada, fue arrancada con paciencia. Ese proceso dejó al descubierto algo fundamental. El asesinato de Víctor Jara no fue obra de un individuo aislado actuando por cuenta propia. Fue el resultado de un entramado represivo, donde la responsabilidad se diluye entre órdenes, permisividades y silencios. Y ese tipo de crimen es siempre más difícil de juzgar, porque implica señalar no solo a quien ejecutó, sino a quien permitió. Cuando finalmente comenzaron a producirse avances judiciales, estos llegaron tarde para muchos. Los años habían pasado. Los responsables envejecían. Algunos habían muerto. La justicia, aun cuando avanzaba, ya no podía reparar el daño. Solo podía nombrarlo. Y nombrar, aunque esencial, nunca es suficiente para cerrar una herida. Sin embargo, ese proceso tardío tuvo un efecto importante. Rompió la idea de que el crimen había quedado definitivamente impune. Introdujo una grieta en el relato del olvido. Demostró que la memoria no es solo conmemoración, sino persistencia. Que la verdad puede demorarse, pero no siempre desaparece. Aún así, el caso de Víctor Jara sigue incomodando porque no se deja encerrar en una narrativa tranquilizadora. No permite decir, ya pasó sin más. No encaja del todo en los relatos de reconciliación sin conflicto. Su asesinato obliga a enfrentar una pregunta incómoda para cualquier sociedad que haya atravesado una dictadura. ¿Qué hacemos con las ideas que se intentó borrar y que siguen vivas? Víctor Jara no es solo un recuerdo del pasado. Es una interpelación constante. Cada vez que se lo nombra, se reactiva una discusión sobre el rol de la cultura, el poder y la violencia. Su figura recuerda que el arte no es inocuo, que puede ser percibido como amenaza cuando pone en cuestión las jerarquías establecidas. Y que, por eso mismo, suele ser uno de los primeros blancos cuando el autoritarismo avanza. Hoy, sus canciones siguen escuchándose. No solo como archivo histórico, sino como lenguaje vivo. Nuevas generaciones las interpretan desde contextos distintos, con problemáticas propias, pero encuentran en ellas una resonancia que no depende del momento exacto en que fueron escritas. Ese es uno de los signos más claros de que el intento de borrado fracasó definitivamente. Pero la pregunta central no es por qué Víctor Jara sigue siendo recordado. La pregunta más profunda es por qué su asesinato sigue siendo necesario de recordar. Y la respuesta no tiene que ver solo con él. Tiene que ver con la fragilidad de las sociedades frente a los discursos que prometen orden a cambio de silencio. Víctor Jara fue asesinado porque representaba una forma de entender la cultura como derecho, como expresión colectiva, como espacio de dignidad. No fue eliminado por lo que ocultaba, sino por lo que mostraba. Y ese patrón no pertenece solo al pasado chileno. Se repite, con variaciones, cada vez que el poder decide que ciertas voces sobran. Este bloque deja claro que la historia de Víctor Jara no se cierra con una sentencia ni con un homenaje. Se mantiene abierta porque sigue preguntando. Porque obliga a revisar cómo se relacionan el poder y la cultura. Porque recuerda que las ideas no mueren cuando se mata a quien las encarna. A veces, empiezan ahí. Queda un último paso para cerrar este recorrido. No para dar respuestas definitivas, sino para formular la pregunta final que atraviesa toda la historia. ¿Qué significa intentar borrar una identidad colectiva y qué ocurre cuando ese intento fracasa? La historia de Víctor Jara no termina con su muerte, ni siquiera con los avances judiciales tardíos. Termina, si es que puede terminar, en una pregunta que sigue abierta y que incomoda porque no admite respuestas simples. ¿Qué ocurre cuando el poder decide que una identidad colectiva debe desaparecer? Víctor Jara no fue asesinado porque gritara más fuerte que otros. No fue eliminado por una acción puntual,
ni por un acto de violencia directa contra el Estado. Fue perseguido porque encarnaba una síntesis peligrosa: arte, pueblo, conciencia y dignidad. Una combinación que no necesita armas para volverse subversiva. El régimen militar chileno entendió algo que muchos subestiman: que la cultura no solo refleja la realidad, sino que la organiza emocionalmente. Que una canción puede fijar una memoria. Que un artista puede convertirse en referencia moral. Y que cuando eso ocurre, el control ya no depende solo de la fuerza. Por eso no quisieron simplemente silenciarlo. Silenciar habría significado prohibir sus canciones, cerrar escenarios, censurar su nombre. Eso ya se hizo. Pero no bastó. Porque Víctor Jara no era solo una voz que sonaba, era una presencia que significaba. Mientras siguiera vivo, incluso detenido, incluso golpeado, seguía siendo un punto de identificación para otros. El asesinato buscó ir más allá del cuerpo. Buscó producir un quiebre simbólico. Transformar al referente en advertencia. Convertir la cultura en miedo. Reescribir el mensaje, ya no cantar como acto de dignidad, sino cantar como riesgo. Ese intento de borrado no fue exclusivo de Víctor Jara. Formó parte de una estrategia más amplia que apuntaba a desarticular todo aquello que pudiera sostener una identidad popular con conciencia histórica. La represión no fue solo política, fue cultural. Y en ese frente, Víctor Jara era una figura clave. Pero aquí aparece la paradoja que atraviesa toda esta historia. La violencia extrema no logró borrar el significado, lo fijó. Al intentar destruirlo como símbolo, el régimen lo convirtió en uno mucho más potente. Ya no solo como artista comprometido, sino como límite moral. Como nombre que condensa una pregunta incómoda. ¿Qué tipo de poder necesita matar a un cantante para sostenerse? Esa pregunta sigue vigente porque no pertenece solo a un momento histórico. Pertenece a una lógica que se repite. Cada vez que una voz cultural es perseguida por lo que representa, se reactiva el mismo mecanismo, el intento de borrado que termina amplificando el mensaje. Víctor Jara hoy no es solo memoria del pasado. Es advertencia para el presente. Recuerda que el autoritarismo no comienza con tanques en las calles, sino con la deslegitimación de la cultura crítica. Con la idea de que ciertas voces sobran. De que ciertas identidades estorban. De que ciertas canciones son peligrosas. Su historia demuestra que callar una voz es posible. Borrar una idea, no. Las canciones de Víctor Jara siguen sonando no porque alguien las imponga, sino porque siguen siendo necesarias. Porque siguen nombrando experiencias que no han desaparecido. Porque siguen ofreciendo un lenguaje para hablar de dignidad cuando el poder intenta reducirlo todo a obediencia. Por eso su asesinato no puede entenderse solo como una atrocidad del pasado. Es un recordatorio permanente de lo que ocurre cuando se intenta gobernar no solo cuerpos, sino significados. No solo territorios, sino memorias. Víctor Jara no fue asesinado para que dejara de cantar. Fue asesinado para que nadie más se reconociera en lo que él cantaba. Y sin embargo, décadas después, su figura sigue cumpliendo exactamente la función que se intentó destruir: dar sentido, identidad y memoria a quienes se niegan a olvidar. La pregunta final no es si lograron callarlo. La pregunta es esta: ¿qué tan frágil debe ser un poder para necesitar borrar a quien canta lo que otros viven? Porque mientras esa pregunta siga incomodando, Víctor Jara no habrá sido borrado. Habrá sido confirmado.